Vamos a ir ahora a tocar un tema que viene en la palabra de Dios, que es un tema difícil, ya lo aviso de antemano, y es un tema que ha traído mucha polémica y mucha controversia a lo largo de los siglos, siendo acentuado en el siglo XX y también ya estamos en el siglo XXI, pues yo creo que hay teólogos que ni siquiera se ponen de acuerdo, ¿no? Y teólogos serios en cuanto a una buena y correcta enseñanza, ¿no? Pero la verdad absoluta solamente la tiene Dios. Nosotros tratamos con la ayuda del Espíritu Santo de, bueno, pues hacer lo mejor que podemos, ¿verdad? Y también interpretar las cosas, pues lo mejor que creemos que Dios quiere que interpretemos, ¿no? Y lo más correctamente posible. El tema es el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Esta cita la citan de los 4 evangelistas, la citan 3 de ellos. Fueron palabras dichas por Juan Bautista, ¿verdad? Sobre Jesús. Dijo que Juan hablaba diciendo: yo os bautizo en agua, pero Jesús, el que viene tras de mí, del cual yo no soy digno, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Solamente Marcos omite el bautismo en fuego, pero Mateo y Lucas sí lo citan, ¿no? Refiriéndose, en mi opinión y en la opinión también de muchos teólogos serios de sana doctrina, consideran que ese bautismo en fuego es un bautismo para juicio, ¿no? Porque en el contexto pues está enmarcado, y así lo citan 2 de los evangelistas diciendo posteriormente. Por ejemplo, Lucas dice que su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en su granero, el trigo, es decir, sus hijos, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará, ¿no? El fuego simboliza el juicio, el castigo de Dios, casi en toda la Biblia, salvo algunas excepciones, que también el fuego simboliza purificación, simboliza pues las pruebas que Dios nos hace pasar y otras cosas, pero principalmente aquí en este contexto simboliza, o mejor dicho, quiere decir eh, el juicio de Dios, ¿verdad? El castigo de Dios. Bien, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo, verdad? Porque ya os digo, ¿no? Hay muchos cristianos que piensan que el bautismo del Espíritu Santo es como tener una unción especial en la cual el Espíritu Santo nos capacita para pues hablar lenguas, tener dones de profecía, tener don de sanidad. En fin, se apoyan en Hechos 1 y 2 para defender esa postura teológica. Hay otros que, por otro lado, opinan que el bautismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? La primera cita que viene sobre el bautismo del Espíritu Santo ni siquiera está en el Nuevo Testamento, y aunque el autor, que fue el profeta Joel, no dice la palabra bautismo en el Espíritu Santo, sí que, por ejemplo, Pedro, en el capítulo 2 de Hechos, sí asemeja el bautismo del Espíritu Santo con lo que había profetizado Joel, ¿no? Por tanto, vamos a atender a esta profecía de Joel. Sin más dilación, vamos a ir al libro del profeta Joel, al capítulo 2, creo que es. Sí, fijaos, derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Este derramamiento era la tercera persona de la Trinidad profetizada como algo que Dios iba a hacer a, a su pueblo, a sus hijos, ¿eh? No olvidemos que aún los esclavos en los tiempos del Antiguo Testamento sí aceptaban a Dios como su único
Salvador, es decir, en su corazón creían que Dios era el único Salvador y abrazaban la fe que tenía el pueblo escogido de Dios, la fe judía, y se sometían como siervos, ellos eran incluidos de alguna manera en esa gran familia de Dios. Por tanto, vamos a leer el versículo 28 de este capítulo 2 del profeta Joel. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aquí no se está refiriendo sobre todo a la humanidad, si uno está hablando al pueblo judío, por tanto, sobre toda carne del pueblo judío principalmente y sobre todos los que estén incluidos en el pueblo judío de otras naciones. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas, aquí lo clarifica, siervos y siervas que algunos de ellos ni siquiera eran del pueblo judío, aunque sí que había muchos siervos y siervas judíos, ¿verdad? Derramaré mi espíritu en aquellos días. Bien, vamos a parar aquí y vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a ir simplemente al Evangelio de Lucas, aunque ya os digo, tanto Mateo como Marcos y también Lucas cita el bautismo del Espíritu Santo. Y fijaos lo que dice Juan Bautista aquí en el capítulo 3 de Lucas, versículo 15 en adelante, vamos a leer. Como el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa del calzado, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esta promesa tuvo cumplimiento perfecto, ¿verdad? Y no quiere decir que fuera un cumplimiento único, sino que sigue teniendo un cumplimiento en cada persona que Dios escoge para salvación y cada persona que acepta el mensaje del Evangelio de Cristo en su mente y en su corazón. Es decir, si lo que Pablo, por ejemplo, comenta a los romanos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, en tu mente, en lo más interno de ti, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y una vez somos salvos, tiene cumplimiento también, por ejemplo, lo que Pablo dice a los efesios, ¿no? En el capítulo 1, versículos 13 y 14, que hemos sido, una vez hemos creído, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Que es como las arras de nuestra herencia, es la garantía de que hemos sido salvos, de que la presencia de Dios mora en nosotros, de que nosotros somos templo ahora del Espíritu Santo, cada uno de los hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Y que Jesucristo se ha comprometido no solamente a morar en nosotros, ¿verdad? Habitar también, por supuesto, por medio del Espíritu Santo, sino a redimirnos, porque ese versículo 15 creo que es, o 14 o 15 de Efesios 1 dice, hasta la redención de la posesión adquirida, o sea, hasta que muramos y Cristo nos resucite o hasta que Él nos lleve a su presencia, ¿no? O que Cristo venga a por su iglesia, como Pablo decía a los tesalonicenses, ¿no? En el capítulo 4 decía, luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, también seremos arrebatados. Es decir, no sabemos cuándo el Señor nos va a venir, pero va a venir y por tanto, como hemos sido sellados, vamos a ser arrebatados si no hemos muerto o vamos a morir, pero vamos a resucitar en Cristo. Bien, va a morir nuestra carne física, no la vida espiritual. Bien, por tanto,
¿qué vemos aquí? Bueno, aquí vemos de que esa promesa del Dios a través del profeta Joel, Juan Bautista como profeta también la anuncia de una forma más clara, y en Hechos, en el capítulo 1, ¿verdad? Vemos como cuando Dios le dice, no os toca a vosotros saber, ¿no? Porque le habían preguntado, ¿cuándo sucederán estas cosas, ¿no? ¿Cuándo será el tiempo, ¿no? Del cumplimiento? Y no os toca a vosotros saber, pero vais a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Es decir, vais a recibir el Espíritu Santo no para que estéis, bueno, a la Bartola, ¿no? Esperando que yo venga, sino para serme testigos, capacitándoos el Espíritu Santo, por supuesto, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y en el capítulo 2, ¿verdad?, que leemos esta situación del derramamiento del Espíritu Santo, vemos también cómo, cuando Pedro hace su primer discurso, dice que la gente estaba extrañada porque les escuchaban hablar en lenguas, les escuchaban pues de alguna forma también, no era un balbuceo, no era un tartamudeo, era lo que se llama glosolalia, es decir, eran lenguas que el mismo Pedro cita, pues 15 o 17 idiomas distintos, ¿no? Dialectos distintos, que los que estaban allí reunidos de diferentes lugares, los judíos que estaban reunidos, les oían hablar las maravillas de Dios, otros decían que estaban borrachos, ¿verdad? Y Pedro dice, mas esto es lo dicho en el versículo 16 de este capítulo 2 de Hechos, esto es lo dicho por el profeta Jonás. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu. Por tanto, este es el bautismo del Espíritu Santo, que posteriormente en todo el Nuevo Testamento no es vuelto a citar como tal. Es decir, no es que, por ejemplo, Pablo aconsejara, tenéis que orar para que venga, para que tengáis un bautismo del Espíritu Santo a los creyentes. No, en ninguna de sus cartas, creo que fueron 17, Pablo dice de orar o apela a un mandato de ser bautizados con el Espíritu Santo, no, porque ya habían sido bautizados. Entonces, ¿y por qué digo que ya habían sido bautizados? ¿Por qué digo que todo hijo, toda hija de Dios nacida de nuevo ya ha sido bautizado? Porque lo dicen las Escrituras, querido hermano y hermana. Fíjate lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios 12 en el contexto de los dones, que los dones son dones del Espíritu Santo, por tanto es una manifestación de que el Espíritu Santo mora en cada creyente. Y aquí es un contexto de iglesia, este capítulo 12, porque está hablando de un cuerpo, ¿verdad? Está hablando de miembros, está hablando de congregaciones, ¿verdad? Por tanto, fíjate lo que dice Pablo. En este capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos son miembros del cuerpo, ¿verdad? Siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y fijaos el 13, importantísimo, hermano y hermana, porque
por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por tanto, no es querer hacer un dogma de que el bautismo del Espíritu Santo es una vez y para siempre, y es cuando nacemos de nuevo. El mismo Tito, por ejemplo, Pablo en la carta a Tito, el mismo Tito, o mejor dicho, el mismo Pablo a Tito, fijaos lo que dice sobre el nuevo nacimiento. Habla de la obra de regeneración por medio del agua y por medio de la palabra. Vamos a ir a la carta a Tito, un momentín. Pero es bueno esto porque es un tema muy importante. Porque a veces se crean como que, yo tengo la unción, tenéis que buscar la unción de Dios. La unción no es otra cosa que ser obedientes a Dios. Si tú eres una persona, hermano y hermana, obediente a Dios, tú vas a tener la unción de Dios. No es que la vayas a tener, ya la tienes, por supuesto, porque la unción es el Espíritu Santo morando en tu vida, pero va a ser manifiesta porque el Espíritu Santo también lo contristamos a veces, con pecados no confesados, con un estilo de vida no agradable a Dios, apagamos la presencia de Dios en nuestra vida. Es como no podemos dejar al Espíritu Santo inoperante, ni mucho menos, porque Él es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, pero el Espíritu Santo, al ser santo, ¿verdad?, no puede convivir con el pecado. Por tanto, queda, entre comillas, inoperante. Tú puedes ser un cristiano y puedes ser un cristiano rebelde, puedes ser un cristiano desobediente constantemente. Eso es un peligro. Aquí no te voy a hablar de tema de si la salvación se pierde o no. Aquí estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. Pero fíjate la ilustración, el ejemplo que Pablo pone a Tito sobre la obra que Dios hace cuando nacemos de nuevo. Y cita el agua, si no me equivoco. Dice el versículo 4 de Tito, capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿A quién? A sus hijos, a sus hijas, a los que Él ya había escogido desde antemano, a todos aquellos que nos hemos arrepentido, a todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, que le hemos pedido perdón por nuestros pecados, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un simbolismo de lavamiento, de que tú mueres a tu vieja vida y naces en novedad de vida, de que tú te identificas con la muerte y resurrección de Cristo. Mueres en lo carnal, resucitas en lo espiritual, simbólicamente. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo crea en ti una renovación o un nuevo nacimiento, el cual derramó, ¿cómo? Poco, hay que pedirle más. No, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, porque fue la voluntad fue un pacto intertrinitario, como digo a veces, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Había un acuerdo y Cristo dijo que el Espíritu Santo iba a venir sobre los que creyeran en Él. Cristo dijo que iba a enviar otro consolador,
otro parakletos, creo que se dice así en griego, otro que está al lado del creyente, otro que ya no está al lado, sino que ya no solamente está al lado, sino que también mora en el creyente, que fue lo que Jesús dijo, ¿no? Sobre el Espíritu Santo en las últimas horas ya de su vida terrenal, dijo a sus discípulos, mora con vosotros ahora, yo estoy con vosotros, por tanto el Espíritu Santo mora con vosotros, pero estará en vosotros. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y ya os digo, ni siquiera Pedro, ni Pablo, ni Santiago, ni Judas, ¿verdad? Ni Juan hacen una cita de que tenemos que pedir un bautismo del Espíritu Santo. La única cita que Pablo hace y que también Pedro apela, y por supuesto Juan también, por supuesto, de alguna forma también está de acuerdo, es de que seamos llenos del Espíritu Santo, que eso es diferente a lo que es el bautismo. El bautismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo hace la obra de regeneración por medio de la fe en la persona de Jesucristo. Es decir, somos salvos por fe, pero no es la fe la que nos salva, es la persona de Jesucristo en base a esa fe, a ese creer, la que nos ha salvado y la que nos ha bautizado en esa obra que Pablo habla a Tito, ¿no? Que es como ese lavamiento, ese bautismo en el Espíritu Santo y que claramente lo dice a los corintios en el contexto de los dones del Espíritu Santo. Hemos sido bautizados por un mismo Espíritu. Por tanto, si el Espíritu Santo mora en el creyente, no es como en el Antiguo Testamento, que ahora viene, nos capacita y luego se va. No, mora hasta la redención, hasta que Cristo venga, hasta la redención de la posesión adquirida, dice la Reina Valera, en ese capítulo 1, versículo 14 y 15 de Efesios. Por tanto, a mi modo de ver, y siendo lo más fiel posible a la palabra de Dios, yo creo que el bautismo del Espíritu Santo es una vez para siempre. Otra cosa es ser llenos. Y somos llenos como... ¿Cuándo somos llenos? Cuando andamos en el Espíritu y no satisfacemos los deseos de la carne. Es una forma de ser llenos. Cuando ponemos en práctica las enseñanzas de Cristo, cuando hacemos de la palabra de Dios nuestro estilo de vida, cuando la palabra de Dios tiene la preeminencia en nosotros por encima de cualquier enseñanza, ¿verdad? De cualquier sabiduría humana. Cuando la creemos, cuando creemos a Cristo, cuando dice que el que dice que permanece en él, decía Juan, debe andar, creo que fue el apóstol Juan, no lo sé seguro, debe andar como él anduvo, ¿verdad? Cuando seguimos los pasos del Maestro, cuando, como dijo Jesús, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame, es decir, esté dispuesto a ser testigo, a ser mártir si viniera al caso, a dar su vida, ¿verdad? Nadie tiene mayor amor que este, dijo una vez Jesús, el que pone su vida por sus amigos, y vosotros sois mis amigos, dijo Jesús a sus discípulos, si hacéis. Por tanto, el bautismo del Espíritu Santo es una vez para siempre. La capacitación del Espíritu Santo no depende de nuestra fe, depende de la voluntad de Dios, y la llenura del Espíritu Santo sí que hay factores que dependen de nosotros. Y cuando vivimos en plenitud, cuando vivimos en obediencia, con nuestros fallos, con nuestras imperfecciones, pero cuando
nuestro estilo de vida es de obediencia a Dios, el Espíritu Santo nos puede capacitar para cualquier cosa que Él quiera capacitarnos, ¿sabes? Para cualquier cosa. Y puede manifestar en nosotros, fuera parte de los dones que tengamos, con un don en particular para ocasiones particulares. Eso es lo que yo creo, hermano. Todos tenemos dones que son marcados en un sentido, que de alguna manera fluimos en esos dones, pero el Espíritu Santo, cuando somos llenos de Él, cuando andamos en obediencia, cuando andamos en fe en Jesucristo, el Espíritu Santo nos puede capacitar en momentos oportunos para lo que Él quiera capacitarnos. Por tanto, hasta aquí. No quiero entreteneros más, pero eso es lo que yo creo que Dios nos quiere decir sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y ya os digo, una cosa es el bautismo, otra cosa es la llenura. La llenura es un mandamiento, el bautismo del Espíritu Santo es un ofrecimiento de Dios hacia sus hijos e hijas en la obra de regeneración, de nuevo nacimiento. Y es permanente y es una vez para siempre.